Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hace tiempo recordarán, y si no lo han visto, por ahí verán un enlace al video que hice sobre la cortadora en caliente, que fue hecha en una cajita de balastro con un transformador y que iba conectada directamente su salida del transformador hacia una resistencia, o en este caso era un pedazo, un fragmento de esa resistencia. Un comentario que me hizo alguien por ahí, y cosa que también a mí me pasó, pero que ya no lo grabé ni lo subí, fue que después de un tiempo de que el transformador está calentándose o que está trabajando, a fin de cuentas está en corto con una resistencia y conduce electricidad, el bobinado empieza a calentar y este puede llegar a quemarse. Después de que grabé ese video, lo estuve probando y efectivamente el transformador se quemó. Por lo tanto, pues abajo a la basura, ya no sirve. Estuve pensando en varias soluciones a este problema. Incluso me llegué a conseguir un dimmer de esos que venden según de 2000 watts, que compré por internet y no funcionó. Pero después empecé a buscar otras opciones y encontré que la solución más sencilla era esto: un simple pedazo de tubo de cobre. Hoy vamos a hacer una cortadora de cinta en caliente por menos de 150 pesos mexicanos, menos de $10, mucho menos de $10. Para eso vamos a utilizar ese pedazo de tubo de cobre, vamos a utilizar una pinza de presión, yo aquí tengo dos, vamos a ocupar nada más una, y vamos a ocupar este dispositivo que es un cautín. No sirve ya porque lo desarmé y le quité la resistencia, pero ahorita me va a ser muy útil para poder realizar el video y que ustedes vean cómo se va a hacer esta cortadora en caliente. Vamos a quitarle los tornillitos que trae. Un tornillo detiene el soporte de la resistencia y el otro detiene lo que es la punta del cautín. ¿Cómo llegué a esta idea de hacerla con algunas puntas del cautín? Hay algunas puntas que son muy económicas que están hechas de cobre. Aquí es donde iba la parte de la resistencia, lo cual ya se lo quité, ya no funciona. Esta la vamos a dejar aquí adentro. Pues ya que desarmamos esto, vamos a tomar el tubo de cobre y, tomando en cuenta que sea siempre por el mismo lado, en este caso tiene unas letras, vamos a ir siempre tomando esas como referencia. Vamos a ir presionando levemente, a ver si se alcanza a ver ahí. Esa sillita hace ruido, es una silla de plástico. Vamos a ir presionando por toda a lo largo del tubo de cobre. Una vez que ya lo doblamos un poquito, se me salió lo vamos a meter aquí, así, tan fácil y sencillo como esto, y vamos a seguir presionando ahora solamente por la orilla.
Ahora lo que necesitamos es que esta parte esté más delgada, súper delgada. Vamos a usar ahora la otra pinza para ver si podemos enderezarla. Como se darán cuenta si ustedes lo realizan en casa, lo importante es que al momento de que terminemos esta parte del cautín, si es que la tiene, el que ustedes compren, quede descubierta para que pueda salir el aire y no se nos vaya a quemar el cautín y se pueda hacer un desastre. El siguiente paso, una vez que ya tenemos todo el cobre aplastado sobre la punta del cautín, vamos a buscar la manera de ponerlo en un lugar que nos permita tenerlo fijo. En este caso yo usé una tabla con un pedazo de madera y una uña para tubería galvanizada para electricidad, y nuestro cautín obviamente tiene que estar ya conectado, que ya lo tengo conectado, es este cable. No tuve que modificar absolutamente nada del cautín, únicamente prisión de cobre. Obviamente este no es el que hice primero, este ya es otro que ya tenía yo terminado desde hace tiempo y que he estado probando y que me ha funcionado muy bien. El cobre es un muy buen conductor de calor y de electricidad. En este caso, al estar presionado sobre la superficie del cautín que se está calentando, también el cobre se va a calentar y nos va a permitir, no sé si ya se calentó, voy a hacer la primera prueba con la cinta de 2 pulgadas. Se tarda un poquito, pero con la cinta de 1 pulgada es mucho más rápido. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Si queremos nada más sellar, miren, podemos y sellamos. Así de rápido y de fácil y barato es tener una cortadora en casa, en la que en vez de que nos gastemos hasta $200, la podemos hacer con menos de $10. Estamos hablando de dólares americanos. Yo estoy en México, aproximadamente me gasté unos 130 pesos. El cautín tiene un costo aproximado de 60 a 80 pesos, es de los económicos, de los prácticamente desechables. Sin embargo, ya me sirvió para varios trabajos. Yo me dedico a hacer mochilas y bueno, sí lo ocupo bastante para las cintas. Entonces, por menos de 150 pesos tenemos una cortadora y nos ahorramos más de 1,300 pesos. Lo que hicimos fue tomar un tubo de cobre común y corriente, lo metimos en la punta del cautín y lo aplastamos con forma de cuña dentro de la punta del cautín para que tomara la misma forma. Este tubo de cobre se queda ya ahí fijo. Al momento de que el cautín se calienta, también calienta el cobre y nos hace el mismo efecto de una cortadora de cinta, perdón. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por el momento. Les envié este video, pues bueno, ya está. Recuerden, compañeros, amigos y suscriptores, nos vemos en el futuro.